La saga del catolicismo, de Pedro a las catedrales del mundo. Prepárate para un viaje épico que cruza siglos, une pueblos y resuena en miles de millones de corazones. Esta es la historia del catolicismo, una narrativa de fe, poder, divisiones y renovación que comenzó con un pescador llamado Pedro y se convirtió en una de las mayores fuerzas espirituales y culturales de la humanidad. Si esta saga te emociona, dale un like, suscríbete al canal y compártela con quienes aman historias que inspiran. Tu interacción es el combustible que da vida a esta aventura. Raíces en Jerusalén. El llamado de Pedro. Imagina un paisaje árido, donde el sol abraza la piel y el viento susurra promesas antiguas entre la polvo. Estamos en Judea, alrededor del año 30 de Cristo, una provincia oprimida por el Imperio Romano. Los judíos vivían bajo el peso de los impuestos y la esperanza de un Mesías, un libertador ungido por Dios para restaurar la gloria de Israel. En este escenario surge Jesús de Nazaret, un carpintero de un pueblo tan insignificante que provocaba burlas. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Con sandalias gastadas y una mirada que parecía atravesar el alma, Jesús no predicaba desde púlpitos, sino entre olivos y pescadores a orillas del mar de Galilea. Sus parábolas, la semilla que cae en tierra buena, el hijo pródigo que regresa al padre, el buen samaritano que ayuda al extraño, pintaban el reino de Dios como un lugar de justicia, misericordia y amor. Jesús eligió a 12 discípulos, hombres humildes como Simón, a quien llamó Pedro, la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Mateo 16:18. No dejó un manual, sino una misión: llevar su mensaje de amor y salvación a todos los pueblos. Tras su crucifixión, una muerte reservada a criminales y la creencia en su resurrección al tercer día, Pedro asumió el liderazgo. En el día de Pentecostés, en Jerusalén, predicó con una valentía que encendió corazones, convirtiendo a miles. Hechos 2. Los primeros cristianos, aún vistos como una secta judía, se reunían en casas, compartían el pan y vivían en comunidad. Según la tradición católica, Pedro fue el primer papa, el fundamento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que daría origen al catolicismo. Su liderazgo, aunque sencillo, marcó el inicio de una fe que desafiaría imperios. Los primeros cristianos se enfrentaron a un mundo hostil. En Jerusalén, enfrentaron la oposición de los líderes judíos, que los veían como herejes por proclamar a Jesús como el Mesías. Pedro, con su carisma y valentía, organizó las primeras comunidades, estableciendo prácticas como el bautismo y la Eucaristía, que se convertirían en pilares del catolicismo. Su viaje a Roma, donde predicó y murió, estableció la ciudad como el corazón de la nueva fe, un legado que perdura hasta hoy. La expansión por el imperio, de catacumbas a palacios. En los primeros siglos, los cristianos eran una minoría perseguida. Por negarse a adorar a los dioses paganos o al emperador, eran considerados traidores. Pedro, según la tradición, fue martirizado en Roma alrededor del 64 de Cristo, crucificado cabeza abajo bajo el reinado de Nerón. Otros cristianos enfrentaron horrores, quemados vivos como antorchas, devorados por fieras en el Coliseo o exiliados a Minas. Sin embargo, la fe crecía en las sombras. En las catacumbas de Roma, los cristianos pintaban símbolos como el pez y la cruz, celebraban la Eucaristía en secreto y compartían una esperanza que atraía a esclavos, mujeres y hasta soldados romanos. El mensaje de amor y salvación resonaba en un imperio marcado por la desigualdad. La figura de María, madre de Jesús, comenzó a ganar prominencia como símbolo de compasión, y los primeros mártires, como Santa Cecilia y San Sebastián,
inspiraban a las comunidades con su valentía. La organización de la Iglesia también evolucionó. Obispos, sucesores de los apóstoles, lideraban las comunidades, mientras los diáconos cuidaban de los pobres. La ciudad de Roma, donde Pedro y Pablo murieron, se convirtió en el centro espiritual, y el obispo de Roma, el Papa, emergió como líder supremo. El cambio llegó con Constantino. En 312 d.C., antes de la batalla de Puente Milvio, vio una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Tras su victoria, promulgó el Edicto de Milán en 313 d.C., legalizando el cristianismo. En 387 d.C., Teodosio declaró el cristianismo la religión oficial del imperio con el Edicto de Tesalónica. La fe que había sido perseguida ahora ocupaba los palacios. Roma se convirtió en el epicentro de la Iglesia y el Papa ganó autoridad sobre otros obispos. Pero el poder trajo desafíos. Las herejías, como el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Jesús, dividían a los creyentes. El Concilio de Nicea, 325 d.C., convocado por Constantino, reunió a 318 obispos para definir el credo niceno, afirmando que Jesús era de la misma sustancia que el Padre. Este credo sigue siendo un pilar de la liturgia católica. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C., la Iglesia Católica se convirtió en el pilar de la civilización europea. Los monasterios benedictinos preservaron manuscritos griegos y latinos, mientras misioneros como San Patricio evangelizaban Irlanda y San Bonifacio llevaba la fe a Germania. El Papa asumió un papel político, coronando reyes como Carlomagno en 820 d.C., quien unificó Europa bajo el Sacro Imperio Romano. La liturgia latina, los 7 sacramentos y la creencia en la sucesión apostólica, que los obispos heredaban la autoridad de los apóstoles, definieron la identidad católica. La devoción a los santos, como San Martín de Tours, y las reliquias, como los huesos de mártires, se convirtieron en prácticas centrales, conectando a los fieles con lo divino. El Gran Cisma. La primera ruptura. Por siglos, el cristianismo fue uno, pero las tensiones crecían entre Roma y Constantinopla. En el Oriente, la Iglesia de Constantinopla, con sus ritos en griego, teología, mística y fuerte influencia imperial, resistía la supremacía del Papa. Diferencias culturales, como el uso de íconos, que Roma cuestionaba, y teológicas, como la adición del filioque al credo niceno, que afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, alimentaron el conflicto. Además, las rivalidades políticas entre el Imperio Romano de Occidente y el bizantino agravaban la división. En 1054, el Gran Cisma marcó la ruptura. El Papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario excomulgaron mutuamente, dividiendo el cristianismo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, liderada por el Papa, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, con patriarcas en Constantinopla, Alejandría y otras sedes. El catolicismo romano se consolidó en el Occidente, con su liturgia latina, celibato clerical obligatorio y énfasis en la autoridad papal. En el Oriente, los ortodoxos mantuvieron ritos bizantinos y una estructura más descentralizada. Dentro del catolicismo, surgieron variaciones regionales. El rito mozárabe, en España, y el rito ambrosiano, en Milán, adaptaban la liturgia latina a tradiciones locales, pero siempre bajo la autoridad de Roma. Estas diferencias enriquecían la fe, pero la división con la ortodoxia dejó cicatrices, visibles hasta hoy en las tensiones entre católicos y ortodoxos en regiones como Ucrania y Grecia. La Edad Media. Gloria y sombras. La Edad Media fue el apogeo del catolicismo. Catedrales góticas, como Notre Dame en París y Chartres, se alzaban como oraciones
de piedra, con vitrales que narraban historias bíblicas. La Iglesia fundó universidades, como París y Bolonia, y patrocinó el arte, con obras maestras como los frescos de Giotto. La Eucaristía era el corazón de la fe, y las peregrinaciones a Roma, Santiago de Compostela o Tierra Santa unían a millones. Las órdenes religiosas revitalizaban la espiritualidad. Los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, abrazaban la pobreza. Los dominicanos, creados por Santo Domingo, se dedicaban a la predicación y al estudio. Pero también había sombras. Las Cruzadas, 1095-291, convocadas para recuperar Jerusalén de los musulmanes, mezclaban fervor religioso con violencia, dejando un legado de conflicto con el Islam que persiste hasta hoy. La Inquisición, creada en el siglo XIII para combatir herejías como el catarismo, a menudo usaba métodos crueles, persiguiendo a judíos, musulmanes y supuestos herejes. La venta de indulgencias, promesas de perdón a cambio de dinero, alimentaba la corrupción, alejando a los fieles. El poder político del papado también generaba crisis. Durante el cautiverio de Aviñón, 1309-1377, los papas vivieron en Francia, bajo influencia de los reyes franceses. El cisma de Occidente, 1378-1417, fue aún más grave, con papas rivales en Roma y Aviñón, dividiendo la cristiandad y debilitando la autoridad papal. A pesar de estas sombras, el catolicismo moldeó la cultura medieval. La devoción a María creció, con catedrales dedicadas a Nuestra Señora y oraciones como el Ave María. Los santos, como Santa Clara y Santo Tomás de Aquino, inspiraban a los fieles con su vida y escritos. La escolástica, liderada por teólogos como Aquino, reconciliaba la fe con la razón, influenciando la filosofía y la educación. La Reforma y la Contrarreforma. La Gran División. En el siglo XVI, el catolicismo enfrentó su mayor crisis. Martín Lutero, un monje alemán indignado por la venta de indulgencias y la corrupción eclesiástica, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. Lutero no quería dividir la iglesia, sino reformarla. Defendía que la salvación venía por la fe, no por obras ni dinero, y que la Biblia, no el Papa, era la autoridad suprema. La imprenta de Gutenberg llevó sus ideas a toda Europa, ganando el apoyo de campesinos, nobles y príncipes. La Reforma protestante dio origen a nuevas denominaciones, luteranos en Alemania, calvinistas en Suiza y Francia, y anglicanos en Inglaterra, que rompieron con Roma tras el conflicto de Enrique II con el Papa. La Iglesia Católica perdió influencia en el norte de Europa, pero respondió con vigor. El Concilio de Trento, 1545-1563, corrigió abusos, como la venta de indulgencias, reafirmó doctrinas como la importancia de los sacramentos y la tradición, y fortaleció la formación del clero. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, se convirtieron en misioneros incansables, fundando escuelas y defendiendo la fe contra el protestantismo. La Contrarreforma revitalizó el catolicismo, consolidando su presencia en el sur de Europa, como España e Italia, y preparando el terreno para la evangelización global. El catolicismo global, sincretismo y misiones. Con las grandes navegaciones, el catolicismo cruzó océanos. Jesuitas y franciscanos llevaron la fe a América Latina, África y Asia, a menudo junto a los colonizadores. En México, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 unió la fe católica con la cultura indígena, convirtiéndose en un símbolo nacional que inspira a millones hasta hoy. En Brasil, el catolicismo se mezcló con tradiciones africanas, creando el sincretismo. San Jorge fue asociado con Ogum, y Nuestra Señora Aparecida, encontrada por pescadores en 1717, se convirtió en un ícono de devoción.
En Asia, misioneros como Francisco Xavier evangelizaron Japón, India y China, adaptando la fe a culturas locales, aunque enfrentando resistencia, como la persecución de cristianos en Japón en el siglo XVII. En África, el catolicismo se entrelazó con prácticas tradicionales en países como Angola y el Congo, creando expresiones únicas. Sin embargo, la evangelización tuvo un lado oscuro. La colonización, respaldada por misioneros, impuso la fe a la fuerza, destruyendo culturas indígenas. En las Américas, millones de nativos fueron convertidos, pero también diezmados por enfermedades y violencia. En África, la esclavitud, a veces justificada por interpretaciones erróneas de la fe, dejó cicatrices profundas. Este legado sigue siendo un punto de reflexión, y la Iglesia ha buscado reconciliarse con pueblos originarios, como a través de disculpas papales en Canadá y Australia. El catolicismo también se enriqueció con la diversidad cultural. En Filipinas, la devoción al Santo Niño de Cebú refleja una fe vibrante. En India, la Iglesia Siro-Malabar combina ritos orientales con tradiciones locales. Estas expresiones muestran la capacidad del catolicismo para adaptarse, manteniendo su unidad bajo la autoridad del Papa. Desafíos modernos. Secularización y renovación. En los siglos XIX y XX, el catolicismo enfrentó nuevos retos. La revolución científica, con figuras como Galileo, y la teoría de la evolución de Darwin, desafiaron las interpretaciones literales de la Biblia. En Europa, la secularización transformó la religión en un asunto privado, y las iglesias comenzaron a vaciarse en países como Francia y Suecia. El marxismo y el ateísmo cuestionaban la relevancia de la fe. Sin embargo, el catolicismo no se rindió. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, fue una respuesta audaz. Modernizó la liturgia, adoptando lenguas locales en las misas, promovió el ecumenismo con otras denominaciones cristianas y abrió el diálogo con religiones como el Islam y el judaísmo. En América Latina, el catolicismo sigue siendo una fuerza cultural, aunque compite con el crecimiento de las iglesias evangélicas. En Brasil, eventos como el Cirio de Nazaret en Belém, que reúne millones, y la devoción a Nuestra Señora Aparecida muestran la vitalidad de la fe. En México, la Basílica de Guadalupe es un centro de peregrinación global. En África, el catolicismo crece rápidamente en países como Nigeria, Uganda y la República Democrática del Congo, donde las iglesias son centros de comunidad y activismo social. En Asia, los católicos enfrentan persecución en países como China y Vietnam, pero la fe persiste en iglesias clandestinas. El Papa Francisco, elegido en 2013, ha liderado con un mensaje de misericordia, justicia social y cuidado del medio ambiente. Ha abordado cuestiones como la pobreza, la migración y el cambio climático, mientras enfrenta desafíos internos como el debate sobre la igualdad de género y los derechos LGBTQ+. Las redes sociales han dado nueva vida a la evangelización, con sacerdotes y laicos alcanzando millones online, pero también han amplificado controversias, como los escándalos de abuso clerical. Tipos de catolicismo. Un mosaico de ritos y expresiones. El catolicismo no es monolítico. Bajo la autoridad del Papa, existen diversos ritos, órdenes y expresiones culturales que enriquecen la fe. Aquí están los principales. Rito latino o romano. El más común, usado por cerca del 98% de los católicos. Incluye la misa tridentina, tradicional en latín, anterior al Vaticano II, y la misa Novus Ordo, post-Vaticano II, en lenguas locales. Ejemplo, misas en Brasil, México e Italia, con devociones como el rosario y la adoración eucarística. Ritos orientales católicos, 22 iglesias sui iuris.
tradiciones orientales, como bizantina, copta o maronita, pero reconocen al Papa. Están presentes en Líbano, maronitas, Ucrania, greco-católicos, India, Siro-Malabar y Siro-Malankara, y Etiopía, rito ge'ez. Ejemplo: la iglesia maronita usa el arameo en sus liturgias, conectando a los fieles con las raíces de Jesús. Órdenes religiosas franciscanos, enfocados en la pobreza, dominicanos, prepredicación y estudio, jesuitas, educación y misiones, y otros tienen espiritualidades distintas, pero siguen el rito latino u oriental. Ejemplo: los jesuitas fundaron universidades como Georgetown, mientras los franciscanos inspiran movimientos ecológicos. Expresiones culturales y regionales. Sincretismo. En Brasil, el Cirio de Nazaret mezcla catolicismo con elementos indígenas y africanos. En México, la Virgen de Guadalupe une la fe con la identidad indígena. En Filipinas, la devoción al Santo Niño de Cebú es un pilar cultural. Devociones populares. Nuestra Señora de Fátima en Portugal, San Judas, Tadeo en México y la Virgen del Carmen en Chile son ejemplos de devociones regionales. Movimientos laicos. La renovación carismática católica, fuerte en Brasil y América Latina, incorpora elementos pentecostales, como oraciones espontáneas y cánticos vibrantes. Corrientes teológicas tradicionalistas. Prefieren la misa tridentina y resisten los cambios del Vaticano II, como los de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Progresistas. Abogan por la modernización, el diálogo interreligioso y la inclusión de temas sociales, como la teología de la liberación en América Latina. Carismáticos. Enfatizan la acción del Espíritu Santo, con cultos llenos de energía, como los del movimiento carismático en Nigeria. ¿Cuántos tipos de católicos existen? Oficialmente, hay 23 iglesias católicas, una latina plus 22 orientales, cada una con sus ritos y tradiciones. Sin embargo, la diversidad cultural y teológica es vasta, con expresiones que van desde misas solemnes en el Vaticano hasta celebraciones sincréticas en la Amazonía. Con 1.4 mil millones de católicos en 2025, las prácticas reflejan un mosaico global, influenciado por culturas locales y contextos históricos. El catolicismo, hoy, un legado vivo. En 2025, el catolicismo es la mayor denominación cristiana, con 1.4 mil millones de fieles. Es un mosaico de catedrales majestuosas, como San Pedro en el Vaticano, y capillas humildes en aldeas africanas. En Europa, la secularización ha vaciado iglesias en países como Suecia y Francia, donde la religión pierde relevancia. En América Latina, el catolicismo sigue siendo un pilar cultural, aunque compite con el crecimiento evangélico. En Brasil, eventos como el Cirio de Nazaret y la devoción a Nuestra Señora Aparecida unen a millones, mientras la Iglesia aborda la pobreza y la desigualdad. En México, la Basílica de Guadalupe atrae a peregrinos de todo el mundo. En África, el catolicismo crece en Nigeria, Uganda y la República Democrática del Congo, donde las iglesias son centros de comunidad y activismo. En Asia, los católicos enfrentan persecución en países como China, donde las iglesias clandestinas persisten, y Vietnam, donde la fe crece a pesar de las restricciones. En Filipinas, el catolicismo es una fuerza cultural, con el 80% de la población profesando la fe. El Papa Francisco, con su mensaje de misericordia y justicia social, ha liderado la Iglesia hacia un enfoque más inclusivo, abordando el cambio climático, la migración y la reconciliación con pueblos originarios. Sin embargo, enfrenta desafíos internos, como los escándalos de abuso clerical y las tensiones entre tradicionalistas y progresistas. Las redes sociales han transformado la evangelización. Sacerdotes como el padre Fábio de Mello en Brasil
y movimientos como Catholic Answers en Estados Unidos alcanzan millones online. Pero las plataformas también amplifican controversias, como los debates sobre el matrimonio homosexual o el papel de las mujeres en la Iglesia. El catolicismo sigue siendo una fuerza global, adaptándose a los desafíos del siglo XXI mientras mantiene su esencia. Una fe centrada en la Eucaristía, los sacramentos y la sucesión apostólica. Si este viaje épico tocó tu corazón, dale un like, suscríbete al canal y compártelo con quienes aman historias que transforman. ¿Qué momento de esta saga te marcó más? Déjanos tu comentario y sigamos esta conversación. Del polvo de Jerusalén a las catedrales del mundo, el catolicismo demuestra que la fe, como una roca, resiste el paso del tiempo.